Bien, les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. Vamos a utilizar este espacio para calcular el valor de la siguiente integral. La integral de 0 a 1 de x a la m por logaritmo de x elevado a la n, y esto con respecto a x, donde m y n son números naturales. Bueno, esta integral tiene cierta característica particular, y es que, como pueden ver, los límites como tal son entre 0 y 1. Pero si ustedes evalúan esta función interna en x igual a 0, pues esta función se va a indeterminar. Entonces, esta integral estrictamente es una integral impropia, ¿sí? Pero, sin embargo, vamos a ver que como tal ese límite pues va a existir. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder redefinir, la función que está en el integrando de forma que sea continua y podamos evaluar sin ningún problema esta integral. Y esta integral pues básicamente va a ser una función como tal, una función que va a depender de m, del parámetro m y el parámetro n. Es decir, para cada valor de m que se le dé y para cada valor de n no necesariamente iguales, que pertenezcan al conjunto de los números naturales, pues vamos a obtener un numerito, ¿sí? Dado que es una integral definida. Entonces, como vamos a ver más adelante, el problema básicamente va a estar en cómo nosotros evaluamos el límite. Lo vamos a escribir, llamémoslo i, llamémoslo l. L básicamente va a ser el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Bien, ¿y por qué por la derecha? Porque como estamos tratando esta integral como real, pues el logaritmo de x es una función que no está definida cuando x es menor que 0 en los números reales. Listo. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x elevado a la m por logaritmo de x elevado a la n. Entonces, para calcular este límite vamos a tener que hacerlo por varios casos. Bien, entonces, como m y n son números naturales, pues esto nos va a facilitar de cierta manera las cuentas que hay que hacer. Entonces, como pertenecen a los números naturales, pues hay varias opciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las opciones? Por la ley de tricotomía. Entonces tenemos varios casos, ¿cierto? Que m sea igual a n, o que m sea mayor que n, o que n como tal sea mayor que m, ¿sí? Entonces, como lo vamos a ver, el caso m igual a n es un caso sencillo. El caso m mayor que n también es sencillo. El único caso, este es sencillo, el único caso que va a ser, un poco difícil va a ser el caso cuando n sea mayor que m. Entonces, es un poco complicado, pero igual lo vamos a realizar. Como vamos a ver, en cualquiera de los tres casos, este límite como tal va a dar 0, listo. Para cualquier m y cualquier n que nosotros elijamos en el conjunto de los números naturales. Entonces vamos a comenzar con el primer caso, cuando m sea igual a n, ¿bien? Entonces, cuando m sea igual a n, ¿qué es lo que va a pasar? Bien. Entonces, en este caso vamos a escribir L igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la m logaritmo de x. Bueno, y como m es igual a n, pues voy a cambiar la n por m, bien. Listo. Entonces, como estas potencias son iguales, pues yo voy a poder escribir este límite como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de que x por logaritmo de x y esto elevado a la m, bien. Entonces noten lo siguiente, para calcular este límite pues va a ser suficiente calcular el límite, escribámoslo por aquí, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo de x.
¿Y esto por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. Entonces, para calcular este límite vamos a utilizar la regla de Hopital. Entonces vamos a escribir esto como una fracción y vamos a ver el tipo de indeterminación que nos va a resultar bien. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Escribo este logaritmo en el numerador y en el denominador voy a escribir esta x como x a la menos 1. Entonces vamos a derivar, bueno, escribiéndolo de esta forma obtenemos una indeterminación de qué tipo. Si aquí vamos a tener infinito y por aquí también vamos a tener infinito, listo. Entonces esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0, bueno, aplicando esta regla de derivación del teorema de Hopital, ¿cierto? Derivamos arriba el numerador y derivamos el denominador. Entonces derivando del numerador nos da como resultado 1 sobre x, o bien escribamos, bueno, dejémoslo así, y por este lugar nos va a dar menos 1 sobre x al cuadrado, bien. Entonces simplificando esto nos va a dar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Aquí nos va a dar menos x al cuadrado sobre x, efectuando el producto de estas dos fracciones. Esto nos va a dar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x, y esto nos da como resultado 0. Bien, podemos evaluar exactamente en esta función de aquí, puesto que hemos eliminado la indeterminación aplicando ese teorema. Bien, entonces, ¿qué concluye uno? Que este límite que tenemos en este lugar pues tiene que ser igual a 0. Bien, entonces vamos a utilizar este hecho para demostrar que este límite como tal es 0. Bien, en el caso cuando m es igual a n. Pues bien, volvamos a escribirlo por este lugar. L es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x al logaritmo de x, ¿cierto?, elevado a la m. Pero noten que esto lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo de x, y lo multiplicamos, bueno, hasta x por logaritmo de x, pero bueno, efectuamos este producto un total de m veces, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un término, por aquí vamos a tener otro término y por aquí vamos a tener al final m términos, ¿cierto? Entonces este es un producto como tal de m términos. Entonces esto va a ser igual, ¿cierto?, al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo de x. Bueno, esto básicamente lo podemos hacer porque ya demostramos que individualmente cada uno de estos límites existe y de hecho es igual a 0. Entonces lo podemos partir como un producto de límites. Bien, entonces esto por el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo de x, y así sucesivamente hasta el último factor. Entonces sería límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo de x. Bien, entonces esto en un total de m veces. Entonces aquí tenemos este producto de m veces, pero pues por esta afirmación de aquí arriba, ¿sí?, por este límite que hicimos, pues cada término de estos da 0. Entonces aquí vamos a tener, hagámoslo de blanco, vamos a tener 0, ¿cierto?, por 0, ¿cuántas veces? M veces. Y pues como es una cantidad finita de multiplicaciones por 0, pues obviamente esto nos da 0. Entonces en el caso cuando m es igual a n, este límite nos da como resultado 0. Bien, o sea que en este caso nos dio 0. Ahora vamos a hacer el caso cuando m sea mayor que n. Bien, bueno, entonces analicemos el caso 2. El caso 2 es que pasa cuando m es mayor que n. La potencia de la x es mayor que el logaritmo. Entonces hay que calcular, ¿cierto?, el límite. Bueno, L igual el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la m por
logaritmo de x elevado a la n. Entonces miren que en este caso, como m es mayor que n, pues entonces vamos a poder escribir este límite de la siguiente forma. Entonces límite x tiende a 0 por la derecha, x a la m menos n, y le voy a sumar n, bien. Logaritmo de x elevado a la n. Aquí aplico propiedades de las potencias, me va a dar límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x elevado a la m menos n por x elevado a la n, logaritmo de x elevado a la n. Entonces noten, como m es mayor que n, entonces esta cantidad m menos n tiene que ser mayor que 0, bien. Entonces aquí nos da límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la m menos n, y nuevamente aquí nos salió la potencia de x igual con la potencia de este logaritmo. Entonces esto lo escribo como x por el logaritmo de x elevado a la n. Entonces en esta cantidad que tenemos acá, pues aplicamos el caso cuando la potencia de x coincide con la de n. Ya sabemos que este límite de este término nos da 0. Entonces como el límite de este término da 0 y el límite de este término también da 0, por lo que m menos n es mayor que 0, entonces concluimos que esto es igual a 0 también. Entonces en el caso cuando m es mayor que n, el límite también existe y es igual a 0, utilizando el caso anterior, bien. Entonces tenemos ahora el segundo límite y nos dio como resultado 0. Ahora vamos a analizar el caso 3, que es el caso quizás más complicado, ¿sí? Pero como vamos a ver, también nos va a tener que dar como resultado 0. Solamente que hay que hacer un poco más de cuentas. Entonces pasemos a ese caso a continuación. Caso 3. Bueno, vamos a considerar que la potencia del logaritmo, que es n, es mayor que la potencia de la x, que es m, bien. Entonces, ¿qué hay que calcular? El límite cuando, llamémoslo otra vez L igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la m, logaritmo natural de x, ¿cierto?, elevado a la n. Entonces, para resolver este límite vamos a calcular repetidas veces el teorema de Hospital. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Entonces, escribamos esto como límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Arriba vamos a dejar logaritmo de x elevado a la n. Y abajo vamos a escribir x a la m como x a la menos m por propiedades de las potencias. Nuevamente obtenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Bien, entonces vamos a derivar arriba y abajo. Entonces, ¿qué nos va a dar? Límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces la derivada del numerador pues va a ser, por regla de la cadena, n que multiplica al logaritmo de x elevado a la n, y la derivada interna del logaritmo es x a la menos 1, 1 sobre x. Bien, lo dejamos así por conveniencia y dividimos sobre la derivada de x a la menos m. Entonces, por regla de la potencia, esto nos va a dar menos m por x a la menos m, y le resto una unidad a la potencia. Bien, pero entonces noten, este término que tenemos aquí pues se va a cancelar con esta potencia menos 1, y pues esto nos va a dar como resultado el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de n por el logaritmo de x elevado a la n, perdón, aquí era a la n menos 1, bien, entonces para que corrijan, n menos 1 dividido sobre menos m que multiplica a x elevado a la menos m. Entonces noten que en este paso hemos aplicado el teorema una vez, bien. Entonces
Vamos a resaltarlo por este lugar. Pero, sin embargo, seguimos teniendo la misma indeterminación. Entonces, como tenemos la misma indeterminación, vamos a volver a aplicar la regla de Hospital arriba, bueno, derivando el numerador y volviendo a derivar el denominador, listo. Entonces noten, cuando derivemos arriba, ¿qué nos va a dar? Entonces límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Esta derivada nos da como resultado n. Este n-1 pasa a multiplicar n-1 y queda logaritmo de x elevado a la n-2, que multiplica a la derivada interna del logaritmo, que es x a la menos 1, todo esto dividido entre, noten que aquí nos va a dar menos m elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando derivemos x a la menos m nos da menos m por este menos m al cuadrado, y a la potencia le volvemos a restar una unidad. Nuevamente, este término que tenemos aquí se cancela con esta potencia menos 1 y nos da como resultado el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de n por n-1 logaritmo de x elevado a la n-2 sobre menos m al cuadrado por x a la menos m. Entonces nuevamente aquí hemos aplicado el teorema para, digamos, para p igual a 2, aquí para p igual a 1, aquí para p igual a 2. Entonces, si ustedes se fijan, esta expresión de aquí comienza a tomar una forma de recurrencia, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa cuando nosotros hayamos derivado nuevamente el numerador y el denominador para una cantidad de k veces. Entonces aquí tenemos p igual 1, aquí tenemos p igual 2, entonces vamos a llegar hasta p igual a k, ¿bien? Entonces puntos suspensivos, vamos a repetir esto en el paso p igual k, entonces nos va a dar límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces cuando yo derive esta cantidad k veces, ¿qué me va a dar? Entonces me da n por n-1 por n-2, puntos suspensivos, voy a llegar a n menos k, ¿sí? Entonces cuando llegue a n menos k, aquí me va a tener que quedar logaritmo de x elevado a la n menos, abro paréntesis, k más 1. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué k más 1. Entonces analicemos. Cuando aquí es 1, noten que cuando aquí es 1, esta cantidad de aquí es 2. O sea que es una unidad mayor. Listo. En el caso de arriba, es como si tuviéramos n menos 0, ¿cierto? n menos 0, entonces cuando aquí es 0, aquí es 1, una unidad mayor. Entonces por eso cuando llegamos hasta el paso k, pues entonces aquí tenemos k, este tiene que ser una unidad mayor, es decir, k más 1. Entonces borremos nuevamente por aquí y continuemos aquí abajo. Entonces eso justifica el hecho de que aquí sea k más 1, ¿bien? Bueno, todo esto, esto por la derivada interna, ¿cierto? Que sería x a la menos 1 sobre menos m. Esta vez, pues noten también, cuando aquí es 2, aquí es 2. O sea que cuando aquí es k más 1, aquí tiene que ser k más 1. Entonces nos queda menos m elevado a la k más 1. Bueno, lo mismo se puede ver acá en esta expresión. Cuando aquí es 1, la potencia de esta menos m es 1. Listo. Si ustedes repiten, por ejemplo, este paso para p igual 3, notan la recurrencia que van adquiriendo cada uno de los exponentes. Y aquí me va a quedar nuevamente x a la menos m menos 1. Entonces noten que siempre cuando calculemos la derivada de esta expresión, pues nos va a quedar siempre menos, bueno, x a la menos m menos 1. Entonces,
Nuevamente aquí tenemos x a la menos 1, se cancela otra vez con este menos 1 y pues ¿qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de n por n menos 1, n menos 2, llego hasta n menos k, aquí nos queda logaritmo de x elevado a la n menos k más 1, y esto lo divido entre menos m elevado a la k más 1 por x a la menos m. Bien, aquí el problema es saber cuántas veces nosotros tenemos que derivar arriba y abajo, ¿cierto? Pues porque no nos vamos a poder quedar derivando y derivando sin saber hasta qué lugar parar. Bueno, escribamos aquí, este es el paso k, bien, p igual a k. Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Entonces fíjense en que si yo hago este proceso hasta que esta potencia sea igual a m, ¿qué va a ocurrir? Es decir, yo quiero que n menos k más 1 pues sea igual a m, bien. Cuando este valor sea igual a m, pues yo voy a tener logaritmo de x elevado a la m y abajo voy a tener x a la menos m. Entonces miren que en este caso esta potencia va a coincidir con esta potencia. Yo esta cantidad la voy a poder escribir como x a la m por logaritmo de x a la m. Llegamos nuevamente al caso cuando estas dos potencias coinciden y ese límite sabemos que es 0. Entonces todo esto al final pues va a resultar siendo 0, bien. Pero es importante saber por qué ese límite da 0, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo básicamente? Entonces no nos vamos a fijar en estas constantes porque al final de cuentas son números constantes, entonces no van a afectar para nada el valor del límite, bien. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Entonces borremos nuevamente esta cantidad y escribámoslo por este lugar. Entonces queremos que n menos k más 1 sea igual a m. Entonces vamos a encontrar el valor de k para el cual se satisface esta igualdad. Pues vamos a despejar. Entonces n menos k menos 1 tiene que ser igual a m. Y aquí, despejando k, este pasa para este lado y este para este lado, pues nos va a quedar que k es igual a n menos m menos 1. Entonces esta cantidad de acá es mayor que 0. Si es mayor que 0, como mínimo pues tiene que ser mayor que 1 o igual que 1. Si esta cantidad es 1, pues nos queda 1 menos 1, 0. Y por tanto k es 0, listo. Entonces esta cantidad de acá que tenemos a la derecha nunca va a ser negativa. Entonces tiene sentido que k sea igual a n menos m menos 1. Bueno, vamos a escribir k de esta manera. Entonces ya sabemos cuál es el valor de k. K es igual a n. Voy a escribir este m menos 1 de esta manera. O bien, dejémoslo mejor así. N menos m menos 1. Entonces vamos a repetir este proceso hasta que k sea igual a n menos m menos 1. Bien. Entonces, repitiendo ese proceso, pues nos va a quedar que esto es igual, ese límite, a lo siguiente. X tiende a 0 por la derecha. Entonces vamos a analizar estos factores. Bien, entonces tenemos n por n menos 1 por n menos 2. Y repetimos este procedimiento hasta que k sea igual a n menos m menos 1. Entonces aquí vamos a tener n menos. Noten que este signo menos le cambia todos los signos a este valor de k, entonces nos va a quedar n menos n, este m me va a quedar positivo, entonces me queda más m, este 1 también positivo. ¿Sí? Esto que multiplica al logaritmo natural de x, y nosotros ya sabemos que cuando sustituyamos k por este valor, toda esta cantidad se nos reduce a m, ¿bien? Entonces vamos a tener m por este lugar y abajo vamos a tener
menos m. Aquí tenemos k más 1, pero entonces noten que k es igual a n menos m más 1, entonces nos va a quedar n menos m, ¿sí? Porque entonces sustituyan n menos m menos 1 más 1, se cancela y nos queda n menos m, ¿bien? Y nuevamente, bueno, aquí nos queda por la derivada interna, que sería x a la menos 1, y aquí nos queda multiplicado por x a la menos m menos 1, ¿bien? Entonces nuevamente puedo cancelar esta potencia con esta potencia para reescribir ese límite de la siguiente forma. Entonces tenemos límite x tiende a 0 por la derecha. Toda esta cantidad, bueno, vamos a escribir n-1, n-2, puntos suspensivos. Entonces noten que al simplificar esta parte se cancela esta n con esta n y nos queda m más 1. Llegamos hasta m más 1. Aquí sobre menos m elevado a la n menos m. Y esta cantidad, bueno, esta x a la menos m la voy a pasar al numerador como x a la m, ¿cierto? Y aquí me queda este logaritmo de x elevado a la m. Y bien, esta cantidad acá va a ser una constante, llamémosla por ejemplo m, una constante m. Y como estas dos potencias son iguales, por los casos anteriores, de hecho por el caso 1, este límite de esta cantidad acá da como resultado 0. Entonces, de esta manera se elimina la indeterminación, o bueno, más bien, utilizando el caso 1 llegamos a que este límite es 0, y por lo tanto, partiendo del hecho de que n es mayor que m, concluimos que este límite nuevamente es 0. Entonces, con eso hemos analizado el valor de este límite para todos los casos, cuando m sea igual a n, cuando sea mayor que n o cuando n es mayor que m, bien, y en este caso también nos dio 0. Entonces vamos a utilizar este resultado para calcular el valor numérico exacto de esta integral en términos de m y de n. Listo, para eso vamos a utilizar ahora la técnica de integración por partes. Bueno, entonces tenemos f de m, n igual a la integral de 0 a 1 de x elevado a la m por el logaritmo de x elevado a la n. Entonces vamos a utilizar integración por partes. Bien, entonces vamos a hacer u igual a este término de acá y a de b a x a la m por dx. Bien, entonces hagamos u igual a logaritmo de x elevado a la n. Entonces vamos a calcular el diferencial. Entonces du va a ser la derivada de esta cantidad, que es n que multiplica al logaritmo de x elevado a la n menos 1 por la derivada interna, que es x a la menos 1. Bien, y escribo de x. Ahora calculamos db. db va a ser igual a x a la m por dx. Entonces b va a ser la integral de esta cantidad que está aquí, que sería x a la m más 1 dividido m más 1. Entonces aplicamos la fórmula de integración por partes, ¿cierto? La integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Entonces tomamos este término, bueno, y aquí lo multiplicamos por b, y luego le restamos la integral de este término multiplicado por este término. Bien, entonces, ¿qué nos va a quedar? F de m, n, esta que es una función que depende de m y de n, tiene que ser igual a u por b. Esto nos da 1 sobre m más 1 por x a la m más 1 por el logaritmo de x elevado a la n, y toda esta cantidad pues la vamos a tener que evaluar entre 0 y 1, por lo que es una integral definida. Bien, bueno, y esto menos, por fórmula, b por du, que sería menos n sobre m más 1
saco las constantes de la integral, y esto que multiplica la integral desde 0 hasta 1, me va a quedar x a la m más 1, que multiplica el logaritmo de x a la n menos 1, escribámoslo por aquí, logaritmo de x elevado a la n menos 1, que multiplica a x a la menos 1 por dx. Entonces volvamos a escribir esto de manera más simplificada. 1 sobre m más 1, que multiplica a x a la m más 1 por el logaritmo de x elevado a la n, esto evaluado entre 0 y 1, ¿sí? Menos n sobre m más 1 por la integral desde 0 hasta 1. Entonces noten que este menos 1 se me vuelve a cancelar con este 1 positivo, por lo que están multiplicando. Entonces esto me da como resultado x a la m por logaritmo de x elevado a la n menos 1. Entonces, si ustedes notan, esta integral que tenemos en este lugar, pues es muy similar a la integral original, ¿no? Solamente que esta integral tiene n y esta integral tiene n menos 1. Pero como nosotros le estamos dando una relación funcional, pues entonces esta va a ser una función f. Bueno, va a ser la misma función f evaluada en m, pero esta vez la n la vamos a evaluar en n menos 1. Bien, entonces adquiere cierta estructura de integral recurrente, ¿no? Aquí tenemos la integral original, pero cuando aplicamos integración por partes logramos reducirle una unidad a la potencia de n. Bien, entonces vamos a escribir esto de la siguiente manera: f de m, n va a ser igual. Entonces noten que como esto es una integral impropia, ¿sí? Hay una indeterminación en 0, pues la vamos a escribir esta cantidad en términos de límites. Entonces esto va a ser 1 sobre m más 1 como el límite, bueno, cuando t tiende a 0 por la derecha, ¿sí? La cantidad x a la m más 1 por el logaritmo de x elevado a la n, esto evaluado entre, por definición de integral impropia, cambiamos este 0 por t, que es donde está la indeterminación, y lo evaluamos hasta 1. Entonces aquí menos n sobre m más 1, que multiplica a f de m, n menos 1. Sí, escribiendo esta integral en términos de la relación funcional. Entonces vamos a evaluar esta cantidad utilizando el segundo teorema fundamental. Bien, entonces esto va a ser igual a 1 sobre m más 1 por el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de. Evaluamos la x, ¿cierto?, en el límite superior, que sería 1. Entonces aquí nos va a dar 1 elevado a la m más 1. Como m más 1 es finito, esto nos da 1. Aquí nos va a quedar por logaritmo de 1, que es 0. A la n nos daría 0. O sea que esta cantidad evaluada en 1 nos da como resultado 0. Y por este lado nos da menos t elevado a la m más 1 por logaritmo de t elevado a la n. Bien. Y por este lado menos n sobre m más 1 por f evaluado en m, n menos 1. Entonces noten la estructura que tomó esta función. Escribámosla con este color. F evaluado en m, n nos dio como resultado menos 1 sobre m más 1 por el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de t elevado a la m más 1 por logaritmo de t elevado a la n menos n sobre m más 1 por la función f evaluada en m y n menos 1. Nos volvió a salir, como pueden notar, el límite que analizamos al comienzo de este video. En este caso no tenemos
aquí en este exponente m, sino que tenemos m más 1 y aquí tenemos la misma n, pero no importa porque m más 1 sigue siendo un natural y nosotros ya comparamos en esos casos qué pasa si este es mayor que este número o si este es menor que este número, si son iguales. Ya lo hicimos en todos los casos y este límite nos dio como resultado 0, ¿bien? Entonces bueno, llamémoslo, esa afirmación nos permite concluir que este límite es 0. Bueno, y hicimos todo ese proceso para concluir solamente que este límite es 0, ¿bien? Pero eso nos permite concluir que esa integral que nosotros llamamos f de m, n, pues va a ser igual a, voy a escribir este menos como menos 1 por n sobre m más 1 por f de m, n menos 1. Entonces nos salió esta fórmula de recurrencia. Bien. Entonces vamos a utilizar esa fórmula de recurrencia para encontrar una función que solamente dependa de n y de m. Entonces la vamos a aplicar repetidamente para calcular el valor de la integral original. Bien. Entonces vamos a hacer eso a continuación. Bien, llegamos a esta fórmula de recurrencia. Entonces la vamos a aplicar varias veces hasta hacer que esta cantidad de aquí se convierta en 0, listo. Es decir, hasta que n tome el valor de 0. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces tenemos f de m, n, nos dio como resultado menos 1 a la n sobre m más 1, ¿cierto? Por f evaluado en m, n menos 1. Entonces voy a llamar a este m, digamos m onda, a este n onda. Entonces aquí tenemos n onda, m onda, m onda y n onda menos 1. Entonces vamos a volver a aplicar esta misma fórmula con esta f que tenemos aquí. Entonces nos va a quedar menos 1 por n sobre m más 1. Entonces este n onda pasa a ser en este caso n menos 1. Entonces escribimos, bueno, por fórmula nos sale menos 1, multiplicamos esto entonces por menos 1. Este n onda se convierte en n menos 1. Nos vuelve a quedar m onda más 1, pero m onda coincide con m, entonces nos vuelve a quedar m más 1. Y nos va a quedar f evaluado en m onda, pero m onda sigue siendo m. Y n onda es n menos 1. Entonces nos queda n menos 1 menos 1, nos va a quedar n menos 2. Entonces noten que aquí lo hicimos para n igual a 1, aquí lo hacemos para n igual, bueno, p igual a 1, aquí para p igual a 2, entonces esto nos queda igual a menos 1 al cuadrado por n que multiplica a n menos 1, abajo me va a quedar m más 1 por m más 1, nos queda m más 1 elevado al cuadrado, bien, por f de m, n menos 2. Entonces noten que al aplicarle una vez más, bueno, al aplicarle nuevamente esta fórmula de recurrencia a esta función de aquí, pues lo que hicimos fue disminuir este exponente n-1 en otra unidad y nos quedó n-2. La volvemos a aplicar otra vez, entonces ¿qué nos va a quedar? Menos 1 elevado a la 3. Arriba en el numerador nos va a quedar n por n-1 por n-2. Abajo nos va a quedar m más 1 elevado a la 3. Y aquí nos va a quedar f evaluado en m. Y este n-2 nos va a quedar convertido en n-3. Entonces notemos nuevamente la recurrencia. Aquí es 3, aquí es 3, aquí es 3 y aquí es una unidad menos, o sea que es 2. Es decir que cuando lleguemos a p igual a k, pues vamos a tener la siguiente fórmula. Vamos a tener menos 1 elevado a la k, ¿cierto? Por n que multiplica a n menos 1, n menos 2, puntos suspensivos. Entonces noten que como estamos llamando a esta potencia k, que sería igual a este valor de aquí k, que sería igual a este,
Entonces noten que aquí tenemos ese valor de k, pero reducido en una unidad. Entonces nos va a dar k menos 1, listo. Entonces aquí vamos a tener n menos k menos 1. Aquí está analizando el comportamiento de estas potencias, bien, comparadas con este valor de aquí. Entonces miren que si aquí es 2, aquí es 1, entonces aquí si es k, pues vamos a tener el término k menos 1 y vamos a tener otra cantidad de factores anteriores a este término. Entonces aquí esto dividido entre m más 1 elevado a la k, ¿sí? Porque este 3 coincide con este, pues entonces aquí k va a coincidir con esta k, y esto por f evaluado en m, n menos k, bien. Este 3 se convierte como en esta, bueno, se convierte en la k. Entonces aquí estamos en el paso p igual a k, listo. Entonces noten que, como esto lo estamos haciendo para un valor k menor que n, ¿sí? Entonces esta cantidad de acá tiene que ser mayor que 0, bien. Entonces vamos a continuar de forma sucesiva hasta que esta cantidad de acá sea igual a 0, bien. Entonces, es decir, cuando k sea igual a n. Cuando k sea igual a n, pues vamos a tener n menos n0 y nos va a quedar entonces f evaluado en m menos 0, bien. Bueno, f evaluado en m, 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, nuevamente, vamos a cambiar la k por n. Entonces, ¿qué nos va a dar? Menos 1 elevado a la n por n menos 1, n menos 2. Si nosotros continuamos, pues vamos a llegar hasta 3, 2, 1. Y abajo nos va a quedar m más 1 elevado a la n, porque casi igual a n. Entonces aquí nos va a quedar f evaluado en m, n menos n nos daría 0. Y bien, si nosotros vemos, esto va a ser igual a menos 1 a la n. Esta cantidad n por n menos 1, n menos 2, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Se nos convierte en n factorial, por definición. Abajo nos queda m más 1 elevado a la n por f de m, 0. Entonces, ¿a qué relación llegamos? Llegamos a la siguiente relación. A que la función original f de m, n, aplicando la fórmula de recurrencia, vemos que esto es igual a menos 1 a la n por n factorial sobre m más 1 elevado a la n por f de m, 0. Pero ¿qué pasa? Esta cantidad acá ya se puede evaluar sencillamente utilizando esta misma fórmula original. Es decir, f de m, n, nosotros ya sabemos que es igual, o lo habíamos definido como la integral desde 0 hasta 1 de x a la m por el logaritmo de x elevado a la n de x. Pero esta cantidad de acá me está diciendo que, bueno, tome esta función, evalúe la m, pero cambie la n y la evalúa por 0. Entonces esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1 de x a la m. Noten que cuando n es 0, pues esta expresión de acá nos da como resultado 1. Entonces nos queda sencillamente la integral de 0 a 1 de x a la m. Y esta integral nos da x a la m más 1 sobre m más 1, evaluada entre 0 y 1. Noten que se desaparece la indeterminación, por lo que este logaritmo se hizo 1. Y esto nos da como resultado, bueno, evaluado en 1 nos da 1 sobre m más 1. Y evaluado en 0 nos da 0. Entonces este valor se puede calcular de esta manera. Lo que vamos a hacer ahora es sustituirlo en esta ecuación. Entonces tenemos lo siguiente. F de m, n es igual a menos 1 a la n, que multiplica a n factorial sobre m más 1 elevado a la n por esta cantidad acá que nos dio como resultado 1 sobre m más 1. Y simplificando esto nos da como resultado, o bien agrupándolo, menos 1 a la n por n factorial sobre m más 1 elevado a la n más 1.
Entonces miren que esta expresión que tenemos aquí no tiene ya ninguna función de recurrencia, o sea que por lo tanto podemos concluir que esta función de acá original pues tiene que ser igual a todo esto, ¿no? O sea, en otras palabras, f de m,n, que nosotros la habíamos definido como la integral de 0 a 1 de x a la m por logaritmo de x elevado a la n, es exactamente igual a menos 1 a la n por n factorial sobre m más 1 elevado a la n más 1, donde n y m son números naturales. Como son números naturales, esta cantidad acá no tiene ningún inconveniente. El factorial va a ser positivo y esta cantidad acá va a ser positiva. Y este término va a ser positivo o negativo en función de la paridad de n. Bien. Entonces un ejemplo sencillo. Bueno, esta entonces sería la respuesta a esa integral, ¿cierto? Miren que es bastante interesante la forma de calcularla, dado que necesitamos calcular, bueno, primero calculamos el valor del límite de esta expresión para garantizar que fuera igual a 0 para cualquier valor de las potencias m y n. Y seguidamente utilizamos el método de integración por partes, como lo vimos por este lugar, para concluir que esa integral se podía escribir como esta fórmula de recurrencia. Luego utilizamos esa fórmula de recurrencia n veces, y llegamos a esta expresión que tenemos por este lugar, y nos salió un término que fue sencillo de calcular, y lo podemos calcular en términos de la función original, y finalmente eso nos permitió concluir que el valor de la integral es este valor. Entonces miren que en ninguna ocasión tuvimos que integrar, digamos, explícitamente esta cantidad, sino que utilizando la fórmula de recurrencia pudimos lograr ver qué era esta respuesta. Bien, entonces para finalizar el video, noten por ejemplo un caso particular. No sé, si n es igual a 1000, por ejemplo, y m es igual a 2, entonces miren que n es mucho mayor que 2, pues entonces f evaluado en 2,1000, esto va a ser exactamente igual a la integral de 0 a 1 de x elevado al cuadrado por logaritmo de x elevado a la 1000. Y utilizando esta fórmula pues nos va a dar menos 1 a la 1000, sería par, entonces daría 1 positivo, n factorial sería 1000 factorial, dividido m más 1, que sería 2 más 1, 3, elevado a la n más 1, que sería 1001. Y bien, es una fórmula, esto nos da como resultado una fórmula que para cualquier valor de m y n pues vamos a obtener un valor distinto, bien, es decir, el numerito que yo les decía al principio, ¿no? Y bien, con esto entonces terminamos el video y los invito a que sigan viendo los demás videos del canal.